Hola, en este video vamos a realizar los modal de eliminar y de editar. Entonces vamos a copiar la estructura básica desde W3 School y la vamos a pegar en nuestro HTML. Entonces aquí lo voy a utilizar para el modal de eliminar, lo pego debajo del modal de agregar que agregué anteriormente y pues le va a cambiar el nombre de su ID para poderlo llamar desde mi backend. Entonces le voy a colocar el tab index -1 para que quede sobrepuesto. Le voy a cambiar el título. Este se va a llamar confirmar eliminar o confirmar eliminación para que pues tenga el título de este modal y pues darle la estructura básica del mismo. Vamos a cambiar el body. Entonces le voy a agregar un mensaje que diga: ¿estás seguro de que deseas eliminar este usuario? Entonces esto es como una pregunta que yo le estoy realizando acá y pues va a colocarle un input que va a ser oculto y este input lo que va a contener es el ID de eliminar ID, es decir, aquí va a traer el ID de el usuario para pues poder saber qué usuario es el que se va a eliminar, ya que pues él genera un botón por cada uno de los usuarios. Entonces en el pie del modal le voy a colocar un botón danger que va a ser el botón de confirmar eliminación. Entonces este es el botón que va a confirmar si yo deseo eliminar o no eliminar ese usuario. Voy a tener el otro botón que simplemente es el de cancelar, que es el que cierra el modal y no tiene ninguna acción. Y este div era de acá arriba, donde había pasado un div. Acá en esta parte, dentro de mi CRUD, le voy a agregar a esos botones que yo había colocado anteriormente, que cuando se le dé clic me abra el modal de eliminar y pues este va a enviar el ID del usuario. Entonces este ID es el que yo voy a llamar desde mis funciones. Entonces acá en esta parte de abajo, antes de la de cargar usuarios, que es la general, le voy a colocar una función que va a ser la que me va a abrir ese modal de eliminar y le voy a decir que me va a traer el ID. Entonces lo que va a hacer es que en el documento él va a obtener el ID desde eliminar ID. Entonces esto va a ser el valor que está ahí almacenado y pues ese va a ser el ID del usuario. Entonces la constante modal va a ser un nuevo bootstrap .modal document.get element by ID y va a traer el modal eliminar. Entonces lo que está haciendo es que en esa variable modal, que está en una constante, está almacenando el nuevo bootstrap que se está creando con ese modal de eliminar y pues va a mostrar ese modal. Entonces esta es la función, pero una función no sirve de nada si no la llamamos. Entonces por eso vamos a crear ahora el document get element by ID, botón confirmar eliminar. O sea, este es el que está trayendo esa escucha, es decir, si yo presiono ese botón confirmar eliminar, se me va a activar esta función que estoy creando acá. Entonces cuando él detecte que alguien le dio clic, va a traer esta constante que se llama ID y esta va a almacenar lo que trae desde ese document.get element by ID eliminar ID, es decir, en esa constante va a almacenar el ID del valor que trae de eliminar ID y lo que va a realizar es que va a llamar esa función desde el backend, que es la de API usuarios, donde va a enviar el ID y esta función pues va a ser un método de tipo delete. Aquí le voy a colocar .ten y pues le va a indicar qué es lo que va a hacer cuando encuentre ese método de delete. Entonces va a tomar al bootstrap.model, va a obtener esa instancia y va a obtener el ID del modal eliminar. Entonces es decir, él va a tomar esa función
Cuando yo le dé que se va a borrar, después de eso, él va a esconder ese modal de eliminar y luego va a cargar los usuarios. Entonces aquí voy a crear desde el backend el app.delete y pues le va a crear la ruta que es API usuarios diagonal 2.id para que traiga el ID y va a requerir ese ID y también va a dar una respuesta. Entonces aquí en este método de delete, entonces lo que voy a hacer es que voy a crear una constante que va a ser el ID y esto va a ser igual a lo requerido en los parámetros, es decir, a lo que envía desde el formulario del modal, y va a crear una constante SQL que va a hacer la consulta desde la base de datos, donde le va a decir que va a borrar desde usuarios donde el ID sea el ID que estamos trayendo de esa consulta desde el formulario. Entonces aquí le voy a hacer que esa query va a ser ese SQL con el ID que está enviando el formulario y que si hay un error, entonces él me muestre en mi consola un error y pues este error va a decir error al eliminar el usuario. Listo. Y acá pues 2 puntos y le voy a colocar que seguido de esto pues me muestre cuál fue el error. Le voy a retornar un estado de tipo 500 que va a ser de tipo JSON y le va a decir success fails porque pues falló este retorno y me va a mostrar un mensaje que va a decir error al eliminar el usuario. Entonces aquí ya cierro con punto y coma y acá en esta parte después del if le va a decir entonces si hay un error me muestra ese mensaje, pero si hay una parte satisfactoria entonces pues acá le muestra un estado 200 con un success true y el mensaje va a ser usuario eliminado correctamente. Cierro con punto y coma y listo. Entonces esto es para el modal de eliminar. Ya casi yo elimino, mi usuario queda eliminado en mi base de datos y de una vez me lo actualiza en mi dashboard. Entonces voy a hacer lo mismo que hice con el de eliminar. Entonces voy a copiar la estructura básica desde el modal y pues voy a editarlo para que sea mi modal de editar. Entonces como si va a enviar unos datos, entonces por eso lo coloco dentro de un formulario y a este formulario pues le asigno el nombre respectivo para poderlo llamar. Entonces a este se va a llamar en el ID form editar para poder llamar este ID más adelante. Le voy a cambiar el título que se va a llamar editar usuario y voy a cambiarle acá el body, le voy a colocar también un input de tipo hidden con el ID de editar ID, un input para el nombre, entonces este se va a llamar ID editar nombre, le creo su clase respectiva y el placeholder para que me muestre en la casillita así como en clarito qué es lo que debe agregar el usuario, en este caso el nombre, y voy a repetir lo mismo para el apellido, el email y el password. Entonces esto lo estoy haciendo rápido porque pues realmente esto es lo mismo que se ha hecho anteriormente con el de agregar usuario y también con el de eliminar. Entonces aquí la nueva contraseña y acá antes del pie entonces le va a agregar un select que este va a ser de name tipo ID con ID de editar tipo de ID y va a ser un form control de 2. Va a tener en la opción inicial un seleccione el tipo del usuario. Esto es para nosotros también poder editar ese usuario, es decirle si va a ser un administrador o va a ser un usuario normal. Entonces aquí le voy a agregar los dos botones finales igual que hicimos con el de eliminar, pero en este caso uno va a ser para guardar cambios y el otro para cancelar. También al igual que hicimos con el de eliminar, vamos a agregarle en el evento de long click el de abrir el modal de editar, pero en este caso vamos a agregar los datos que está enviando. Entonces no solo está enviando la ID como en el de eliminar, sino que también está enviando el nombre, el apellido, el correo
también estamos agregando el tipo del usuario. Y ya acá estaría listo como pues la parte de el botón de este abrir modal. Entonces en este mismo archivo de CRUD usuarios, en la parte de abajo, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar la función y también la escucha de ese elemento del modal. Entonces primero vamos a agregar en esta parte el document get element by id, que va a traer al form de editar y va a escuchar el evento de submit, es decir, cuando ya nosotros llenamos el modal y le damos guardar cambios, esto es lo que va a traer a esta función. Entonces vamos a prevenir que se recargue con prevent default y vamos a crear una constante que va a almacenarlo en el form con todos los eventos que vienen desde ese formulario. Vamos a crear una constante que va a traer los objetos con las entradas y pues va a traer esas entradas desde el form que está en el formulario de la constante. Entonces aquí lo que vamos a hacer es traer la función desde mi backend, que es el API de usuarios, y pues este va a recibir un método put. Entonces va a crear en su encabezado lo que está en el contenido y pues en este lo que va a hacer es que va a traer la application JSON, es decir, acá le estoy diciendo que va a enviar unos datos de tipo JSON y lo que trae en ese cuerpo de ese JSON son los datos, es decir, lo que está trayendo desde esas entradas del formulario. Entonces después de eso lo que va a hacer es colocar el símbolo de asignación y va a traer ese bootstrap.modal.get instance, es decir, va a traer las instancias que están en ese modal y va a traer lo que está en el ID de modal editar y lo va a esconder. Entonces, es decir, aquí ya hizo el put y después de que hace el put lo que hace es esconder ese modal de editar. Luego carga a los usuarios para recargar la página y ahora me falta pues la función, es decir, lo que va a hacer que se abra ese modal de editar, porque ya hicimos la de qué pasa después de que yo le doy guardar después de que está abierto, pero en esta función tenemos que darle que abra ese modal. Cuando abre el modal me carga el ID, me carga el nombre, me carga el apellido y me carga el correo y el tipo de usuario. Entonces va a obtener desde editar ID el valor del ID, es decir, va a almacenar ese valor que trae desde el ID del usuario que está en hidden, va a traer lo que está en el nombre, va a traer lo que está en el apellido y también lo que está en el correo. Entonces con esta parte estamos almacenando esos 4 datos y después de que ya los almacena, entonces le vamos a decir que va a llamar a tipos y pues el tipo del usuario va a ser lo que estoy trayendo desde mi backend, es decir, acá apenas abra el formulario él asigna esos ID con los valores que trae desde la base de datos que están almacenados y luego me va a mostrar también los tipos de usuario que están almacenados en mi base de datos. Entonces va a crear una constante donde va a obtener el ID que dice editar tipo ID. Entonces esto lo que va a hacer es que va a crear una selección y va a reemplazar en mi HTML las opciones que están dentro de mi select. Entonces la primera opción que va a colocar acá es el valor en 0 y va a escribir seleccione el tipo de usuario. Cierro mi opción y le voy a decir que los datos que va a traer y rellenar esa opción van a estar desde el tipo del usuario, los cuales vienen, o sea, está la asignación de una constante que se va a llamar isSelect y esta va a traer el tipo del usuario donde el ID sea igual al tipo del ID que esté seleccionado. Entonces esto va a ser la selección en vacío y este seleccionar inner HTML que lo va a concatenar, es decir, lo va a aumentar y pues le va a hacer es que digamos en la parte de arriba me muestra solamente el mensaje selecciona el tipo de usuario,
pero cuando él hace la búsqueda en mi base de datos y encuentra unos usuarios, lo que hace es que va a agregar a esas opciones de valor que están en las líneas anteriores otras opciones nuevas, las cuales van a ser el value que viene desde el tipo del usuario de mi base de datos con respecto a ese ID que estoy llamando, y va a seleccionar. Entonces, es decir, si el usuario es un administrador, pues selecciona el administrador. Si es un usuario, selecciona al usuario. Luego va a crear una constante modal para mostrar ese tipo del usuario, y pues lo que hace es que en ese modal que se está creando nuevo, cuando yo lo abro, él va a traer ese modal editar nuevo y pues lo va a mostrar. Es decir, cuando yo le doy clic, me abre toda esta función. Después de eso, me carga los tipos del usuario y luego pues muestra ese modal. Esto lo hace en muy poco tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer desde nuestro backend? Vamos a traer ese método de put y pues vamos a traer ese ID que va a requerir el ID desde el formulario y va a enviar una respuesta. Entonces, la constante ID va a traer lo requerido desde mi formulario. Entonces, rec.params para que traiga los parámetros del formulario que están viendo, y me crea una constante nombre, apellido, correo, tipo de ID y el password. Entonces va a requerir eso desde el body de ese JSON que está enviando, y acá entonces va a decirle que sí, el nombre o el apellido o el correo o el tipo del ID, entonces si están vacíos, pues me va a retornar un estado 400 de tipo JSON, donde le va a decir que fue falso y que el mensaje es: todos los campos son obligatorios. Esto por si de pronto manipulan la consola y pues envían los datos en blanco. Entonces vamos a crear ese SQL que trae los parámetros y vamos a decirle que si el password es enviado, entonces me va a crear una constante que va a ser hashed password y la va a encriptar con hashsync, y vas a encriptar ese password que está siendo enviado con pues de carácter 10, y le va a crear el SQL que va a actualizar la tabla de usuarios, donde el nombre, el apellido, el correo, el tipo del usuario, que es este tipo de ID, y el password. Entonces estos van a ser donde el ID sea igual al ID que estoy enviando. Entonces los parámetros que voy a enviar van a ser igual al nombre, al apellido, al correo, al tipo del ID que estoy enviando desde el formulario, y también a la contraseña que ya está encriptada y al ID. Entonces si no existe un password que haya escrito el usuario en ese modal, entonces me va a actualizar el nombre, el apellido, el correo, el tipo del ID, donde el ID sea ese ID que estoy enviando. Entonces aquí ya lo coloco y listo. Entonces esto va a ser igual, simplemente que no va a enviar el hashed password, sino simplemente hasta el ID. Es decir, si el usuario agrega un nuevo password, pues lo actualiza. Si no, pues simplemente actualiza los otros datos y ya quedaría actualizado el usuario. Entonces envío la query con ese SQL y los parámetros respectivos, y si hay un error, entonces me va a mostrar un mensaje de error en la consola, donde va a decir que error al editar el usuario, y me va a mostrar el error. Y finalizo con punto y coma y retorno el estado de tipo 500, que va a ser en JSON y va a ser un success files. Le coloco el mensaje. Entonces este mensaje va a decir error al editar el usuario.
Ahora, si no hay ningún error, entonces va a enviar la respuesta de tipo estado 200 de tipo JSON y voy a enviarle que success es true y el mensaje voy a colocarle, sí, como dejamos todo acá, usuario actualizado correctamente. Entonces aquí ya finalizo con punto y coma, formateo para que se vea más organizado y pues ya si vemos acá está nulo. Por ejemplo, voy a modificar acá el nombre, voy a modificar acá, digamos que se me haya faltado el .com y el tipo del usuario le coloco admin, le doy guardar, me dice nueva contraseña requerida. Bueno, yo la puedo colocar manualmente, pero pues digamos la idea es que si no quiero actualizar la contraseña también lo puedo hacer. Entonces acá en el dashboard yo le había puesto require, entonces lo voy a quitar para que no sea requerido. Y aquí ya digamos si lo quiero dejar sin contraseña, entonces un ejemplo acá voy a cambiarle el apellido, pues le voy a colocar acá, le doy guardar. Si vemos ya no me cambia ni el administrador porque no le seleccioné que fuera usuario, sino que lo dejé en admin y ya no tendría ningún error en cuanto a si no coloco la contraseña. Entonces eso sería todo, nos vemos en el próximo video, bye.